Estamos, como dijimos, en el lugar donde fue juzgado el Señor Jesús. Nosotros sabemos que al lado del templo, Herodes el Grande construyó lo que se llama la fortaleza Antonia. ¿Sí? Al lado del templo, Herodes construye una fortaleza para los romanos, que es la fortaleza Antonia, en honor a Marco Antonio, y sabemos que era en este lugar. En este lugar han descubierto también un par de cosas bien interesantes que les queremos mostrar, pero este lugar tiene una importancia muy especial. Este lugar, si aquí Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, aquí fue el lugar donde fue liberado Barrabás. Aquí fue el lugar donde el que era culpable, donde el asesino o el malvado, el traspasador de la ley, el criminal, fue enviado libre y el Señor Jesús murió en lugar de él, porque el Señor Jesús no tenía ningún castigo, ninguna... Sí, este es el lugar donde yo fui liberado y el Señor Jesús tomó mi lugar. Porque Barrabás soy yo, ese criminal, ese pecador, ese asesino, ¿sí? Y el Señor Jesús, como Cordero, tomó mi lugar en vez de mí. Este es el lugar. Vamos a bajar a ver piso original de la época. Por supuesto, como en todos lados, está construido siempre arriba y arriba, y entonces el nivel que estamos caminando hoy en día, inclusive en la Vía Dolorosa, es el nivel de la Aelia Capitolina, como nos comentó el pastor. Hubo un emperador romano que quiso destruir de la memoria de todo el mundo, inclusive la palabra Jerusalén, en el año 100 y pico después de Cristo, y empezó a construir otra vez esta ciudad con el nombre Aelia Capitolina, en el nivel que nosotros andamos. Pero el nivel original de Cristo, el piso original, el nivel, es por donde vamos a bajar ahora, y eso es lo que le queremos mostrar. Ven, esto es lo que están viendo ahí en el piso, el juego del rey, el juego como de dados. Como dice la palabra, por sus ropas echaron suerte, entonces jugaron, parece, los soldados romanos un jueguito para saber quién se quedaba con la... Hay muchos detalles que leemos de la última semana, de los últimos días del Señor Jesucristo, que parecen cosas casuales, ¿no? Eso de que soltaran a uno, dieran preso al otro, lo de las vestiduras, lo de las expresiones en la cruz, parecen expresiones así que no tienen ningún sentido, pero nada, absolutamente nada en la vida del Señor Jesucristo era por casualidad. Todo tenía una razón de ser. Ustedes leen, por ejemplo, los salmos. Tenemos 150 salmos en nuestras Biblias. Muchos de ellos son salmos, digamos, se llaman mesiánicos, proféticos, ¿no? Que anticipaban con siglos de antelación los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando puedan, lean el Salmo 22. Parece un periodista que está al pie de la cruz o describiendo la naturaleza, el aspecto físico del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que pasó en él, todo tenía propósito, razón de ser, no hay nada casual. Como tampoco en la vida de una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, ocurren las cosas por el azar, no por casualidad, sino que siempre hay un propósito. Yo siempre digo que siempre y cuando tu vida esté ordenada, en línea, en orden, en santidad con el Señor, hay un propósito, hay unas cosas que ocurren, ¿verdad? Que a veces son inexplicables desde nuestro punto de vista, pero que Dios, que tiene todo bajo su control, sabe
¿verdad?, cómo mover las circunstancias, las pruebas, las dificultades. Dicho sea de paso, el Señor no tiene que pedirnos permiso absolutamente a nosotros para probarnos o para llevarnos por distintos recovecos de la vida, sino que Él, como nuestro dueño, ¿no? Cuando decimos Señor, estamos utilizando una palabra que significa amo, que significa dueño, ¿no? Así que cuando digas, ay Señor, pues te estás dirigiendo a tu amo, al que te compró, ¿verdad? Decimos, no, es que la salvación es gratis. Bueno, la salvación es gratis para nosotros, pero alguien tuvo que comprarla, alguien tuvo que pagar el precio, ¿no? Y Él pagó el precio con su vida y con su sangre. Menos mal que fue así, ¿no? Y fue al revés, ¿no? Entonces, como se decía, ¿no? En este lugar se juzgó al Señor, se le echó en suertes y podríamos decir, qué suerte tuvo Barrabás, ¿no? Qué suerte tuvo Barrabás. ¿Qué fue de la vida de Barrabás? Bueno, se puede especular, se pueden hacer muchas hipótesis acerca de lo que le ocurrió, pero todo sucedió según el plan de Dios. Absolutamente todo. Y yo me alegro muchísimo de que en ese momento el pueblo, los que estaban allí, votaran por Barrabás y al Señor Jesucristo lo llevaran a la cruz, porque si Él no hubiera muerto, tengo un mensaje que prediqué hace años donde decía qué hubiera ocurrido si Jesús en Getsemaní se hubiera negado a ir a la cruz, cosa que podía haber hecho, ¿verdad? ¿Qué hubiera ocurrido con la historia de la humanidad, con la historia del hombre, con nosotros si Cristo no hubiera muerto? Y ahí hay toda una explicación de todas las desgracias que podían haber ocurrido si Cristo no hubiera muerto. Nosotros no solamente tenemos un conocimiento teórico de las cosas, sino un conocimiento experimental. Nosotros sabemos que hubo un maestro, un Señor Jesucristo, unos sufrimientos, un martirio, una cruz, una resurrección, etc. Pero simplemente saber eso no es suficiente. Miren, el que más sabe de Biblia, que se la conoce de memoria, el que incluso habló personalmente con el Señor Jesucristo y sabe el pasado, parte del futuro y el presente, es nada más y nada menos que el diablo, Satanás. Satanás no es un ateo. Por cierto, déjenme decirles una cosa, que cuando alguien dice, no, yo soy ateo, entonces usted cree en Dios. No, yo soy ateo, perdóneme. La palabra ateo no significa que usted no crea en Dios. Tendrá que buscarse otro término. Si quiere le digo cuál es. Pero si usted no cree en Dios, por favor, hablemos con propiedad. No emplee la palabra ateo, porque a en griego es sin, teo es Dios. No quiero saber nada de Dios, pero ya acepta, ya admite que hay Dios. Sin Dios, luego hay Dios. Pues búsquese otro término. Pero la palabra ateo no significa, no creo en Dios. Sí cree en Dios, lo que pasa es que no quiere saber nada de Dios, que es otra cosa diferente, ¿no? Pero hermanos queridos, estamos en un lugar realmente donde ahora lo vemos iluminado, muy bonito, cómodamente, con sillas. Pero en este lugar estuvo el destino de la humanidad. Y yo doy muchas gracias al Señor de que ustedes hoy son testigos de que en este lugar el Señor fue sentenciado y todo se cumplió conforme, todo se cumplió conforme a las Escrituras. Miren, hermanos, era tan difícil, por no decir imposible, hacerse pasar por Mesías, que era humanamente hablando imposible que una persona pudiera demostrar que fuera el Mesías. Porque hay más de 150 detalles, repito, más de 150 detalles, ponga la palabra profecía si quiere, que tenían que cumplirse en una persona para poder decir, este es el Mesías. Algunas se podían hacer, por ejemplo, si yo quisiera ser el Mesías y la Escritura dice que alguien me iba a traicionar o a vender por unas cuantas monedas de plata, podemos amañarlo, podemos arreglarlo para que parezca que me estás vendiendo, pero ya nos hemos puesto de acuerdo. Sí, hay algunas cosas que humanamente hablando, digamos que podían tener cierto amaño. Pero ¿y la resurrección? ¿Cómo la amañamos? ¿Cómo arreglamos el tema de la resurrección? Por lo tanto, nosotros creemos que Cristo no fue un impostor. Ahora, déjenme que les diga algo. A lo largo de la historia, antes y después, siguieron viniendo algunos que se hacían pasar por el Mesías. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. El verdadero Mesías vino, murió, resucitó, ascendió y volverá otra vez a este mundo. Entonces, ustedes están viendo la Biblia. Ustedes están viendo la Biblia. Lo que sucedió hace 2000 años en este lugar
partió el rumbo de la historia en dos. Y queríamos traerlo a este sitio. Yo, ¿cuántas veces he querido venir? Siempre está cerrado. Siempre está cerrado. Pero gracias al Señor hemos podido venir. Me imagino que ese día para Barrabás habrá sido un día de alegría, ¿no? Decir, bueno, me libré. Pero, repito, doy gracias al Señor que el que murió en la cruz no fue Barrabás, sino fue nuestro Señor Jesucristo. Sí, que hermano, una lectura que fue aquí mismo. Entonces los soldados, Marcos capítulo 15, entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana, y le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle diciendo, salve, rey de los judíos, y le golpeaban con la caña en la cabeza, con esa corona, imagínense, y le escupían, y poniéndole de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron la ropa, le pusieron su ropa, lo sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Este Rufo, algunos piensan que es el hermano del apóstol Pablo, porque en Romanos capítulo 16, Pablo dice, saluden a Rufo, que es mi hermano, y a su madre, que es la mía. No lo sabemos con seguridad, pero esto que les acabo de leer, Marcos capítulo 15, sucedió en este lugar. Gloria a Dios. Pero algo muy importante, si yo personalmente supiera que todo esto se cumplió, que lo azotaron, que lo escupieron, que lo vituperaron, que le pusieron una corona de espinas, lo lamento, pero si todo acabó en esto, yo ahora mismo me iría a mi casa. Porque para adorar, para cantarle a un muerto, no hace falta gastarse la plata y venir hasta esta tierra. Pero ¿a quién le cantamos en el autobús cuando vamos? ¿A quién adoramos? ¿A quién honramos? A Él que está vivo. Si Él no estuviera vivo, nosotros estaríamos en nuestros delitos y pecados. Y los que murieron creyendo que fueron perdonados, fueron dignos de lástima. ¿Por qué? Porque no se les perdonó los pecados. Y si Él no resucitó, tú y yo tampoco resucitaremos. Y si Él no resucitó, ¿a quién le estamos predicando y qué estamos predicando? Hablando de un muerto. Podemos ir a visitar la tumba de grandes hombres a lo largo de la historia que están ahí enterrados. Nunca me olvidaré, y ustedes lo van a ver, cuando lleguemos a un lugar donde decimos o se dice que el Señor estuvo. Una hermana me preguntó, dice, pero hermano, ¿qué venimos a ver aquí si esto está vacío? Y le dije, gloria a Dios, hermana, se imagina que no hubiera resucitado. ¿Qué hacemos aquí entonces nosotros, no? Tenemos un Cristo que murió por nosotros, resucitó al tercer día y pronto volverá otra vez. Dios le bendiga. Amén. Amén. Seguimos adelante. Las piedras de arena, ¿se acuerdan? Y en Jope vimos en el norte, en el Galil, las piedras basálticas negras, y aquí la piedra típica es la piedra caliza, blanca. Entonces Jerusalén está construida o las casas están cubiertas con esa piedra, y con esa piedra, a veces muy aburrido, pero miren, esto es la misma piedra, esta es la misma piedra, se pueden hacer todo tipo de matices, todo tipo de cortes que le dan una belleza especial. Entonces vamos a entrar al Museo del Libro.
En el Museo del Libro es donde guardamos los pedacitos originales, donde exponemos, los pedacitos originales de rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron rollos, dejen lugar para pasar a los que vienen detrás. Los rollos del Mar Muerto fueron rollos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ustedes saben, está compuesto por la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, los escritos y los profetas. Los escritos, entre ellos los Salmos, Reyes, Crónicas, ¿sí? Y los profetas mayores y menores, ustedes saben. Solo eso es la Biblia hebrea. Existía al lado del Mar Muerto una comunidad, creemos que eran los esenios, que vivían separados ahí de la corrupción que había en el templo en Jerusalén. Ellos decían que eran los hijos de la luz, y los sacerdotes de Jerusalén eran los hijos de la oscuridad, de las tinieblas, los falsos profetas. Entonces ellos se separaban y vivían en comunidades, los esenios. Una de las comunidades principales ahí a orillas del Mar Muerto, en Qumran, al lado de donde nosotros hicimos almuerzo y vendían las cremas del Mar Muerto también ahí. Entonces ellos vivían ahí en comunidad de hombres esperando la venida del Mesías. Hacían 3 veces por día baño ritual, se purificaban, ¿sí? Para estar preparados siempre para la venida del Mesías. Como dijimos, comunidad de hombres, ¿sí? Las mujeres no tienen mucho en la religión judía muchas obligaciones ni nada, sino los hombres. Y ellos copiaban y atesoraban libros del Antiguo Testamento. Escribió, sí, tenían otros libros que nosotros llamamos apócrifas, que no entraron en el canon del Antiguo Testamento ni de toda la Biblia completa. Entonces, el descubrir esas cosas fue un enriquecimiento impresionante. Cuando vinieron los romanos, dijimos que en el año 66 nos levantamos contra los romanos, le hicimos una revolución y empezaron del norte hacia el sur a destruir todo pueblo judío. Llegaron en el 70 y destruyeron Jerusalén y el templo. Cuando venían a destruir esa comunidad de los esenios que vivían ahí al lado del Mar Muerto, ellos escondieron esos rollos tan sagrados del Antiguo Testamento, de sus apócrifas, sus interpretaciones, sus salmos, en vasijas de barro, en cuevas. Los escondieron en vasijas de barro, en cuevas. Vinieron los romanos, destruyeron lo que pudieron, lo que no vieron no lo destruyeron, y nadie supo más de eso. En el 1947, ahora, bueno, estamos en el 2000, pero antes, en el 1947, un pastor beduino andando con sus ovejas, se le metió una de las ovejas en la cueva, él tiró una piedra para que la piedra haga ruido, la oveja se tenga miedo y salga para afuera corriendo, y cuando él tiró la piedra le escuchó crash, que rompió una vasija de barro. Fue a ver qué es lo que él rompió y encontró pedazos de papiros y de cueros con cosas escritas. Beduino de esa época, no sabía leer por supuesto, pero vio que el cuero era bueno. Entonces sacó, al otro día vino con su hermano y su familia y empezaron a encontrar pedazos de cueros con cosas escritas. Dijeron, cueros buenos, se pueden hacer cordones para sandalias, suelas de sandalias, y empezaron a vender cuero para hacer suelas de sandalias. Uno que entendía de antigüedades lo vio y vio que las sandalias esas tenían en la suela algo escrito. Se lo llevó a su sacerdote y el sacerdote dijo, aquí hay cosa escrita en hebreo. El sacerdote había estado en Sinaí, en el convento de Santa Catarina en Sinaí, y se dio cuenta que estamos hablando de pedazos de suelas de sandalias con cosas de la Biblia, con el Antiguo Testamento. Empezó a comprar, le dijo a los beduinos, tráiganme más de ese cuero. 1947, en el 1948 estalla la guerra de la independencia de Israel. Y en la guerra de la independencia, judíos contra árabes, Jerusalén se divide, el sacerdote ese se escapa a Estados Unidos con 4 rollos. ¿Sí? A veces había pedacitos chiquitos, a veces había rollos completos. Él se escapa a Estados Unidos con 4 rollos, él sabía lo que tenía. Y lo pone en venta en el diario, en el periódico.
Rollos con escritos antiguos judíos pueden ser buenos para grupos, células hogareñas, iglesias o todo tipo de reuniones de ese tipo. Había un general israelí recogiendo fondos para el ejército de Israel en la guerra de la independencia. Cuando él vio ahí en Nueva York, en el Wall Street Journal, el anuncio del periódico que se vendían cosas antiguas escritas en hebreo, él fue a verlo. Él era hijo del arqueólogo más grande que había en Israel, entendió enseguida de lo que se trató. Entonces trataron de comprar y al momento ya todo el mundo empezó a saber que había alrededor del Mar Muerto en las cuevas, sí, rollos de la Torá y del Antiguo Testamento de la época de Cristo. Así se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Esa parte cayó en manos de los jordanos hicieron excavaciones, invitaron a universidades de todo el mundo a excavar y a descifrar, porque había también pedacitos chiquitos. Los romanos cuando vinieron destruyeron con las espadas lo que pudieron, quemaron lo que pudieron y lo que no se conservó en vasijas enteras. También los pedacitos chiquitos fue como un rompecabezas increíble. Solo universidades con mucha sabiduría y muchos buenos profesores pudieron poner los pedacitos juntos de ese rompecabezas para hacer los rollos, para entender los rollos completos. Y entonces hoy en día está todo en internet, se puede leer en internet todos los rollos del Mar Muerto. Un rollo, un pedacito puede costar $500,000, $1 millón, entonces están también en muchos coleccionistas de antigüedades. Los que pudieron compraron en esa época. El Museo de Israel compró la mayor cantidad de partes originales que pueda, y esas están expuestas aquí en ventanitas especiales, por supuesto con una temperatura especial, una humedad especial, y aquí adentro es donde ya no vamos a poder sacar fotos. Lo que pasa es que los rollos del Mar Muerto se encontraron en un... ¿Anda el micrófono? ¿Alguien me escucha? Sí, se escucha. Sí. Lo que pasa es que los rollos del Mar Muerto se encontraron en vasijas de barro, ¿sí? Y esta es como la tapa de una de esas vasijas de barro. Vamos a dar la vuelta, vamos a entrar y vamos a ver el museo abajo, pero vamos a empezar viendo el modelo de Jerusalén en la época de Cristo. Entonces, bienvenidos a Jerusalén en la época de Cristo. Para los que entienden de escalas, es una escala de 1 a 50, que quiere decir que 2 centímetros del modelo representan 1 metro en la realidad. 1 a 50, 2 centímetros en el modelo es 1 metro en la realidad, está hecho científicamente. Esto es el trabajo de un historiador y arqueólogo que se llamó Mijael Avi Yona, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y esto es el trabajo de su vida. Cada vez que descubrían alguna cosa nueva, él cambiaba en el modelo. Él fue haciendo durante años y años este modelo. Para los que vinieron hace muchos años, estaba en el Hotel Holy Land, y cuando se destruyó el Hotel Holy Land, el Museo de Israel lo trajo para aquí. Ahora quiero que se concentren aquí todos, porque quiero que vean lo que está delante mío. ¿Qué es la parte más grande de Jerusalén en la época de Cristo? Lo más importante, el templo, ¿verdad? ¿Ven el edificio más grande? Aquí exacto delante mío. El templo de Jerusalén. El templo en sí es solo el edificio del medio. Ven los patios que hay alrededor del templo con las columnas y las filas de columnas, las colonadas que se llaman. Y ven que a la derecha del templo, de donde estamos mirando ahora, estaba la fortaleza Antonia, donde yo les dije que fue donde quizá fue juzgado el Señor Jesús. Ven el castillo romano con 4 torres, la fortaleza a la derecha del monte del templo. El templo mismo, entonces dijimos, con los patios del templo alrededor del templo, por donde podía entrar cualquiera. El templo estaba abierto también para los gentiles, para los adoradores de dioses, para quien quiera. Los patios de afuera.
Luego, alrededor del edificio mismo del templo hay como un cerco, de aquí se ve como una línea de puntitos. Eso era un cerco que decía que solo los judíos podían traspasar ese cerco. ¿Ven que hay como un cerco alrededor del... ¿Lo ven todos? ¿Ven? Como una línea de puntitos alrededor del edificio central. Ahí ya solo podían entrar los judíos. En el patiecito más chiquito delante del templo mismo, donde hay unas escaleras que parece un medio círculo, eso era el patio de la... ¿Se acuerdan que habían de los distintos lugares hasta ahí podían llegar las mujeres, hasta el patio de las mujeres? Estaba el lugar donde se ponía la ofrenda ahí, ¿se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Hermanos queridos, estamos en un sitio muy bonito, estamos en el Museo del Libro, y a mis espaldas tenemos una maqueta gigante de cómo era la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Cristo. Las murallas eran muchísimo más grandes, y aquí detrás de mí pueden ver el templo de Jerusalén. Era enorme en comparación con otras edificaciones de la ciudad. El templo de Jerusalén era un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Quedó totalmente destruido en el año 70 después de Cristo. Y aquí también a la derecha del templo, estas 4 torres, es lo que se conoce con el nombre de la fortaleza de la Antonia. Era donde vivía Poncio Pilato, y desde ahí ellos podían observar lo que estaban haciendo los judíos en lo que hoy en día sería la explanada del templo. Si vemos aquí ahora a la derecha, aquí sería el estanque de Betesda, donde el Señor Jesucristo fue a sanar a un paralítico, inmediatamente se fue al templo a darle gracias a Dios, a presentar sus sacrificios, y como pueden comprobar, las murallas eran mucho más grandes de lo que son hoy en día. Esto aquí abajo sería el torrente de Cedrón, y estaríamos nosotros, digamos, ahora mismo, desde donde estamos grabando, el Monte de los Olivos. Miren qué enorme era el templo de Jerusalén en la época de Jesús, hace 2000 años. Esta escalera que ven ustedes aquí sería la puerta dorada, que hoy en día estaría cerrada, aunque vuelvo a insistir, lo hemos dicho muchas veces, que en la época del Señor Jesucristo estos muros no son los de hoy en día. Los muros de hoy en día son del siglo XVI, que fueron mandados a construir por Sulimán el Magnífico. Esta es una panorámica muy bonita de la Jerusalén en un tamaño bastante grande, de la Jerusalén de la época de Jesús.